blanco, melón, aguacate, limón y la mora. Listo, continuamos. Uy, no había estado, pero gravísimo en internet. Ya aquí estoy con mis datos. Muy bien, entonces retomando. Todo esto que hicimos fue para vincular específicamente lo que podemos conocer de propiedades del suelo, específicamente lo que puede atravesar el agua, el líquido con el cual vamos a trabajar mecánica de suelos, eh, para con las características o propiedades que nosotros ya podemos determinar o sabemos determinar respecto de nuestras condiciones de diagramas de fases, perfectamente, ¿sí? Conociendo ciertas características de los suelos. Entonces, eso es lo que hicimos, simplemente vincular cuestiones de velocidades que tienen que ver con el flujo respecto de las relaciones gravimétricas y volumétricas. En este caso, lo que tiene que ver con la porosidad y lo que tiene que ver con el índice de poros. Muy bien. Conductividad hidráulica de los suelos depende de varios factores. La viscosidad del fluido, la distribución de tamaño del poro, distribución de tamaño del grano, la relación de vacíos, la rugosidad de las partículas minerales y el grado de saturación del suelo. Ojo, para tener en cuenta, un suelo permite más fácil de que el flujo de agua lo atraviese si ya está saturado. Por eso, cuando se desarrolla el ensayo de laboratorio de permeabilidad, es fundamental permitir o lograr de que el suelo esté saturado. Mientras el suelo apenas está saturándose, es decir, está en la fase de parcialmente saturado, el agua no va a fluir con facilidad, se va a demorar muchísimo. Ese es el problema que tienen normalmente ese tipo de ensayos de laboratorio, sobre todo con el equipo que nosotros contamos en la universidad. Pero, pues, la gracia de eso simplemente es eso, que nuestro suelo esté saturado, justo apenas está saturado, es fácil ya después de determinar específicamente qué tanto y en tanto tiempo logra permitir el paso del agua a ese suelo. Es lógico pensar que si tenemos un suelo que de entrada ya sabemos que es, digamos, de poros o vacíos muy pequeños, pues va a ser más difícil de que pase precisamente el agua. De hecho, en esos dibujitos que miramos la clase anterior, en lo de formas del agua en el suelo, siempre que teníamos una capa impermeable, las capas impermeables por lo general tienden a ser arcillosas, ¿sí? Es decir, que tienen muy poco vacíos o poros, o son muy pequeños, entonces no logran, digamos, ayudar a que se presente el flujo. Entonces, más bien lo que hace es detenerlo, lo bloquea aún más. Es decir, tiene más parte sólida que parte de vacíos. Por tanto, el flujo o la permeabilidad de ese suelo, normalmente en los suelos finos, va a ser mucho menor que en los suelos gruesos. Pues los suelos gruesos, precisamente por su condición
de separarse, pues permiten muy bien el agua. Por eso es que los suelos gruesos son los que se utilizan específicamente para, digamos, generar los filtros, ¿sí? Es decir, que permite el paso del agua y simplemente se encausa como sea que se diseñe. Mientras que un suelo fino, normalmente los suelos arcillosos, son los que se utilizan, por ejemplo, para revestir ciertas excavaciones y generar los típicos lagos, por ejemplo, de piscicultura, ¿sí? En suelos arcillosos, la estructura juega un papel importante en la conductividad hidráulica. Otros factores importantes que afectan la conductividad hidráulica de arcillas son la concentración iónica y el espesor de las capas de agua contenidas en las partículas de arcilla. El valor de la conductividad hidráulica acá varía entre los diferentes suelos, ¿sí? Es decir, no es un solo coeficiente de permeabilidad o conductividad hidráulica para todos los suelos. Eso es, digamos, una característica específica de cada uno de ellos. Algunos valores típicos para suelos saturados se dan en la tabla, allá la vamos a ver. La conductividad hidráulica de los suelos no saturados es menor y aumenta rápidamente con el grado de saturación, lo que les acabé de decir. Entre más saturado esté, pues más fácil va a presentarse el flujo. La conductividad hidráulica de un suelo también está relacionada con las propiedades del fluido que fluye a través de él por la siguiente ecuación. Y ojo, recordemos que nosotros en mecánica de suelos vamos a hablar específicamente de agua, ¿sí? Ya vamos a entender qué es esta expresión y pues en general cómo lo vamos a trabajar. Para algunos casos tendremos que hacer ciertas correcciones, porque de pronto así como lo están viendo o ya lo vieron o lo irán a ver en mecánica de fluidos, hay ciertas condiciones de viscosidad y demás respecto de una temperatura más o menos estándar a la cual se puede, digamos, conocer cómo va a ser el comportamiento específicamente de ese fluido para el caso del agua. Entonces nosotros vamos a asumir es que siempre va a estar en cierta temperatura, es decir, no vamos a tener tanto problema. Pero, por ejemplo, las condiciones para desarrollar los ensayos de laboratorio de permeabilidad de cabeza constante o de cabeza variable, es decir, utilizando el permeámetro, dependen también de la temperatura. Entonces, en algunos casos, habrá necesidad de hacer cierta corrección. Ya vamos a entender esa parte. Entonces, valores típicos de conductividad hidráulica o coeficiente de permeabilidad, es decir, K, para los suelos saturados. Entonces, gravedad limpia de 100 a 1 centímetro sobre segundo, es decir, unidades de velocidad. Estamos hablando aquí de unidades de velocidad. Arena gruesa de 1 a 0.01, arena fina de 0.01 a 0.001, arcilla limosa y así sucesivamente. Y noten efectivamente que a medida que vamos llegando a la parte más fina, ¿cómo empieza a comportarse esto? Pues obviamente la velocidad va a ser mucho menor. Si es mucho menor es porque tiene más obstáculo o más restricción para poder atravesar ese flujo. Gama del agua, peso unitario o peso específico del agua, H, coeficiente de viscosidad de este nu, coeficiente de viscosidad del fluido, K, permeabilidad absoluta, y la permeabilidad absoluta se expresa en unidades de longitud al cuadrado, es decir, centímetros al cuadrado. Muy bien, lo que les estaba nombrando respecto de esto. Esto sí es lo que vamos a utilizar en muchos de nuestros ejercicios o cuando estén de pronto desarrollando algún problema respecto de este tema de permeabilidad, muy seguramente tendrán que utilizar alguna corrección de temperatura. La corrección de temperatura es algo muy fácil, muy sencillo. Esto es lo que vamos a trabajar, ¿sí? Es con esta tablita, ¿sí? Fácil de entender. Entonces, primero estamos hablando específicamente de conductividad hidráulica, es decir, de K, del coeficiente de permeabilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros, o por lo menos en condiciones ideales, nuestro coeficiente de permeabilidad nosotros lo determinamos con una temperatura del agua de 20 grados centígrados.
¿sí? Pero, pues por obvias razones, las variaciones de temperatura pueden generar otro tipo de dato. Entonces es necesario corregir el CAS si se presenta una temperatura diferente a 20 grados centígrados. Es decir, que habrá que recurrir a la tabla de variación de temperatura. ¿Cuál tabla? Esta simplemente. Entonces, ojo, dentro de sus formularios y demás, recuerden que las tablitas deben estar allí en sus formularios. Muy bien, tenemos esta fórmula. Coeficiente de permeabilidad o de conductividad hidráulica de 20 grados centígrados, es decir, la temperatura en la cual nosotros debemos desarrollar todo lo que tiene que ver con permeabilidad, es igual a este nu de temperatura en grados centígrados sobre el nu de la temperatura a 20 grados centígrados. Esto es lo que tiene que ver con el coeficiente de viscosidad, ¿sí? Que multiplica al coeficiente de permeabilidad de la temperatura que estamos trabajando. ¿Cómo así? Ah, bueno, pues entendamos, nosotros en algún momento vamos a poder determinar un K específico, es decir, un coeficiente de conductividad hidráulica o coeficiente de permeabilidad. Si a nosotros el enunciado, si no nos dicen por ningún lado de que esa cuestión está a tal temperatura, pues nosotros asumiremos de que eso está a una temperatura de 20 grados centígrados. Por tanto, no sería necesario generar una corrección de temperatura. Pero si el enunciado específicamente nos da datos de diferentes temperaturas, obligatoriamente ese coeficiente de permeabilidad, pues seguramente lo determinamos con esos datos de temperatura. Por tanto, habrá que hacer alguna corrección por el mismo caso. Entonces, resulta y acontece que todo esto que vemos aquí es un factor, es decir, es un numerito que nosotros vamos a encontrar aquí en nuestra tabla, ¿sí? Todo eso, todo este factor, en el momento que toque hacer alguna corrección de temperatura, ¿no? Una vez más, si el enunciado no nos dice nada de temperatura, no hay que corregirle nada. Pero si dentro de los datos de permeabilidad, por alguna razón, en el ensayo de laboratorio y demás, nos están diciendo que trabajaron a tales temperaturas, pues tendremos que hallar precisamente ese coeficiente de permeabilidad y por tanto generar la debida corrección de temperatura para llevarlo a 20 grados centígrados, que es la temperatura real con la cual nosotros debemos obtener nuestros datos de permeabilidad o conductividad hidráulica. Entonces, la variación de ese coeficiente de viscosidad a una temperatura X, es decir, a la temperatura que nosotros determinemos en nuestro ensayo de laboratorio, sobre la viscosidad a 20 grados centígrados, todo eso es un solo factor, todo esto un solo numerito, un solo numerito. Con la temperatura de prueba T que varía de 15 a 30 grados centígrados. Entonces, ojo, para acá, un ejemplito simple. Supongamos que se dio a 15 grados centígrados. Entonces tenemos un dato, ¿sí? Simplemente buscamos en nuestra tabla la temperatura de 15 grados centígrados. Ah, mira, aquí la tenemos. Por tanto, si nosotros vamos a hacer, digamos, la aplicación de esta fórmula. Entonces, siempre lo vamos a llevar cuando haya que hacer corrección de temperatura a coeficiente de permeabilidad a 20 grados centígrados. Por tanto, todo este factor es lo que nosotros vamos a sacar de la tabla. ¿Cómo? Primero sabiendo a qué temperatura se desarrolló este ejercicio. Entonces, para el caso nos están diciendo que se desarrolló a 15 grados centígrados. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Ingresamos en la tabla por la parte de temperatura, lo encontramos, lo proyectamos a encontrar el término ese que tiene que ver con las viscosidades, ¿sí? La relación de la viscosidad de la temperatura del ejercicio respecto de la viscosidad de temperatura a 20 grados centígrados. Y tenemos este dato. Ah, bueno, pues simplemente es que ese es el factor por el cual será multiplicado
nuestro coeficiente de permeabilidad que hayamos determinado con esa temperatura, es decir, con de ese ejercicio. Si fuese pues a ver, supongamos que nuestro dato nos dio a 27 grados centígrados, entonces, ¿cuál sería el factor de viscosidades que tendríamos que multiplicar por el coeficiente de permeabilidad o de conductividad hidráulica que hayamos determinado? Si fuese a 27 grados centígrados, ¿cuánto sería? 0.85. Ajá, correcto. Sí. Es decir, entramos con 27 grados centígrados, proyectamos a lo que tiene que ver con la relación de viscosidades de la temperatura a la cual se desarrolló sobre lo que tiene que ver con 20 grados centígrados, que es lo que necesitamos buscar. Entonces, proyectamos y encontramos ese dato. Muy bien. Entonces, es en ese caso en particular, a 27 grados centígrados, nuestro factor de conductividad hidráulica o coeficiente de permeabilidad, pues simplemente lo vamos a corregir multiplicándolo en ese caso por este valor. Eso es lo único que hay que hacer ahí. Es decir, no tiene nada de misterio. Si el enunciado nos dice, esto se está trabajando a tales temperaturas, bueno, pues ustedes sacarán obviamente una temperatura promedio porque aquí no es diferente. Si por alguna razón se encuentra, digamos, entre algunos de estos valores, pues ustedes saben interpolar, pero normalmente no hay necesidad de las interpolaciones. Casi siempre está directamente ahí el dato. Y con eso, pues obtenemos el factor por el cual vamos a multiplicar nuestro coeficiente de conductividad hidráulica o coeficiente de permeabilidad. ¿Sí? Y listo, el dato que nos da ya va a ser exactamente la permeabilidad que nosotros necesitamos. Y ojo, ¿como para qué nosotros necesitaríamos eso? Pues recordemos el coeficiente de conductividad hidráulica o coeficiente de permeabilidad lo vamos a necesitar para poder determinar la velocidad de descarga, obligatoriamente. ¿Entendido esto? ¿Cómo se hace la corrección? ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Todo correcto? Profe, para un K de 20 grados centígrados siempre vamos, siempre, lo vamos a tomar a 20 grados centígrados, diciéndolo así. Siempre Según lo ahí. vamos a llevar a 20 grados centígrados. Si a nosotros el enunciado, nuestro problema, lo que sea que estemos resolviendo de permeabilidad, no nos dice nada de temperatura, pues nosotros asumimos que lo estamos haciendo específicamente a 20 grados. Entonces miremos por aquí. Temperatura a 20 grados. Mira, el factor obligatoriamente sería 1. Es decir, no tenemos que hacerle nada, no tenemos que multiplicar por algún factor raro, porque toda multiplicación por 1, pues vuelve a dar el mismo factor. Entonces, en ese caso sería así. Pero cuando tengamos cualquier otra temperatura diferente a los 20 grados centígrados, ¿sí? Y esto varía de 15 a 30, ¿sí? Varía de 15 a 30. Simplemente buscamos con esa temperatura el dato y obtenemos el factor por el cual obligatoriamente tendríamos que multiplicar esa K, ese coeficiente de permeabilidad que hemos determinado por alguna razón. Ok, y con eso, ahora sí, podemos seguir trabajando el resto de ejercicio. O a la final, si nosotros lo que supongamos nos han solicitado es determinar el coeficiente de permeabilidad, que en muchos casos es la pregunta, pues ya sabemos de que si hubo temperaturas diferentes a 20 grados centígrados, nuestra respuesta correcta será todo eso que hemos desarrollado a la final de ese K, multiplicándolo por ese factor de temperatura que sacamos de esta tablita. ¿Entendido? Sí, profe, fuerte y claro. Ok. Tenemos esta fórmula. Siempre todos los coeficientes de permeabilidad o de conductividad hidráulica
son a 20 grados centígrados. Si no nos dice nada en el enunciado, nosotros lo asumimos así y por tanto no hay que hacer ninguna corrección. Pero si se tiene una temperatura diferente de 20 grados centígrados, simplemente utilizamos esta ecuación, donde todo este término es un numerito que viene en esta tabla, simplemente. Y nosotros, pues por obvias razones, tendríamos que saber cuál es la temperatura con la cual se está determinando ese coeficiente de permeabilidad o de conductividad hidráulica. Y simplemente obtenemos un factor de corrección, es decir, el numerito por el cual vamos a multiplicar SK. Y eso, ese resultado de multiplicar ese factor por ese coeficiente de permeabilidad que hemos determinado, va a ser el coeficiente de permeabilidad real del ejercicio, porque es el que hemos logrado, digamos, direccionar a que se convierta en de 20 grados centígrados. Es eso simplemente. Muy sencillo. Muy bien. El método de cabeza constante, es decir, eso que ustedes tenían que mirar por allí. Pues ahí como a manera de ejemplo, se supone de verdad que ustedes sí lo investigaron esta vez. Entonces, se realiza primero con el permeámetro, ¿sí? Para el que se debe mantener una altura constante de cabeza de presión. Entonces, ¿cómo así que cabeza de presión? ¿Cuál cabeza? Porque hay cabezones acá. Entonces, recordemos que cabeza de presión es esa diferencia de niveles, esa delta de H, esa diferencia entre las cotas de un mismo sistema de flujo, es decir, esa H que pertenece al gradiente hidráulico. Esa es la cabeza de presión. Muy bien, por eso dice cabeza de presión H. Del flujo de agua atravesando una piedra porosa con un papel filtro que debe estar en contacto con el suelo. Normalmente cuando nosotros hacemos esto en el laboratorio es eso. Este recipiente es de forma cilíndrica, ¿sí? Se van a utilizar unas piedritas porosas diseñadas específicamente para ese ensayo, pero adicional tienen que colocarse un papel filtro. Un papel filtro siempre va a estar en contacto directo con el material de suelo y pues por tanto por encima la piedra porosa y por debajo la piedra porosa, papel filtro y vendrá el material, así tal cual. Eso es como para más o menos entender de verdad cómo era ese procedimiento al momento de estar desarrollando ese ensayo de laboratorio. Y termina en la parte inferior con este otro papel filtro y otra piedra porosa, tal cual. ¿Cómo? Profe, sé que es variable, solo es para limos, ¿no? O sea, granos muy delgaditos, ¿cierto? Exactamente. El que es de cabeza variable realmente es para los finos y el de cabeza constante es, pues, más que todo para suelos gruesos. Por eso es que tenemos esos dos ensayos, porque eventualmente se nos puede demorar muchísimo tiempo en la saturación. De hecho, ese es el problema normal que casi siempre tienen cuando desarrollan ese ensayo de laboratorio allá en la universidad. Y pues como a veces ni siquiera saben qué carajo es un suelo fino, ¿sí? Y como ya lo han trabajado desde el inicio, ya saben, ya lo clasificaron, ya saben qué tipo de suelo es, pues si ustedes tienen una clasificación donde se determina qué tipo de suelo es, ustedes pueden más o menos entender o direccionar a qué tipo de ensayo de permeabilidad es el que deben estar utilizando. Y eso sí es simplemente de análisis, exactamente eso mismo que usted está diciendo ahorita. Muy bien, el volumen total de agua recolectada, Q, se puede expresar así, pues el volumen total es específicamente eso, nuestra área por lo que tiene que ver con la velocidad. Dependiendo de en qué casos, ojo, en los ejercicios que tienen que ver con permeabilidad, a veces simplemente se determina esas Qs que hablan de caudal como
solamente el volumen. Pues para que nos dé volumen, y recordemos que un caudal en general es volumen por unidad de tiempo, pues para que nos dé volumen obligatoriamente tendríamos que estar multiplicando por algún tiempo, cosa tal de que las unidades de tiempo se nos van y por tanto nos va a quedar solamente unidades de volumen. Entonces, miremos por ejemplo las unidades normales de lo que tenemos aquí. Área por velocidad por tiempo. El área normalmente está al cuadrado. La velocidad normalmente es una medida de longitud sobre unidad de tiempo. Y la unidad y del tiempo, pues unidad de tiempo. Quiere decir de que las unidades de tiempo se nos van a ir y nos va a quedar una unidad al cuadrado, es decir, unidades de área, por lo que vendría siendo el numerador de lo que sería la velocidad, que es simplemente una longitud. Entonces, una longitud por una longitud al cuadrado, pues nos da una longitud al cubo. Y eso es a lo que se refiere con volumen. Por eso es lo que tenemos por aquí, ¿sí? Esta Q realmente es solamente volumen, no es directamente el caudal. Aunque hay que entender de que si nosotros un volumen de agua lo queremos convertir en caudal, pues simplemente lo dividimos entre el tiempo que dura en atravesar cierto espacio. Y con eso simplemente obtenemos ahí sí el concepto de caudal, que es volumen por unidad de tiempo. Pero bien, nosotros desde hace rato ya hemos hablado de lo que tiene que ver con la velocidad de descarga, es decir, vinculando lo que es el coeficiente de permeabilidad, ¿sí? Es decir, lo que tiene que ver con la ley de Darcy. Sí, entonces esta Q es específicamente volumen total. Ojo, dependiendo del texto donde estén trabajando, pues ustedes simplemente tengan en cuenta las unidades que están elaborando o qué tipo de procedimiento están realizando. Ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que un caudal es volumen por unidad de tiempo. Y simplemente si en un caudal, volumen por unidad de tiempo, lo multiplican por un tiempo, pues se nos irán las unidades de tiempo y nos quedará volumen. Eso específicamente es esto. En algunos textos puede variar y esta Q de pronto es la Q minúscula y lo que tiene que ver con caudal es la Q mayúscula. No importa, ustedes deben entender a qué están haciendo referencia. Muy bien, entonces simplemente esa velocidad que nosotros sabemos que es velocidad de descarga, ¿sí? Pues lo reemplazamos por los datos que sabemos, que es coeficiente de permeabilidad por el gradiente hidráulico. Y lo tenemos ahí. Muy bien. Si eso es así, nosotros perfectamente podríamos estar despejando lo que es el coeficiente de permeabilidad o conductividad hidráulica. Si lo despejamos de esa fórmula y simplemente reemplazamos lo que sabemos que es el gradiente hidráulico, que el gradiente hidráulico es H sobre L, podemos obtener perfectamente esta expresión, ¿sí? Donde, y aquí, pues ustedes ya saben que esto nos tiene que dar en unidades de velocidad. Por tanto, esta Q mayúscula, si ustedes tienen Q sobre tiempo,
es decir, volumen sobre tiempo, saben que eso es un caudal. Entonces, esta expresión se puede ir reduciendo un poquito más, ¿sí? Lo que tiene que ver con H sobre L, pues es el gradiente hidráulico específicamente. Si lo tenemos invertido es L sobre H, pues simplemente es el inverso, es decir, 1 sobre el gradiente hidráulico. Entonces, esa forma de expresión ustedes la pueden encontrar perfectamente en algún texto. O que aquí yo les estoy haciendo la referencia. Aquí estamos hablando de volumen total, volumen. ¿Por qué volumen? Porque tenemos área por velocidad que nos daría unidades de caudal multiplicado por el tiempo, ¿sí? Como aparece el tiempo allí multiplicando, pues esto realmente nos va a dar unidades de volumen, que fue lo que les acabé de explicar. En la velocidad de descarga, como sabemos que la velocidad de descarga es K por I, entonces nosotros perfectamente reemplazamos allí. Si solamente cogemos y despejamos en toda esa expresión nuestro coeficiente de conductividad o de permeabilidad, ¿sí? De conductividad hidráulica o de permeabilidad, pues el volumen, que es ese Q mayúsculo, que es lo que nos va a dar de unidades allí, sobre unidad de tiempo, pues todo eso es caudal, ¿sí? Caudal. Y L sobre H es el inverso del gradiente hidráulico. Entonces ustedes pueden reducir un poco más esta expresión. Perfectamente. Y aquí volvemos a mirar esto. Entonces, el área de la sección transversal de la muestra de suelo para el caso de un ejercicio del ensayo de laboratorio, pues siempre será la circunferencia porque esto tiene forma cilíndrica. Pero esto solamente en el caso de que nos dé que estamos en el ensayo. El dispositivo de prueba tiene forma cilíndrica, por tanto el área perpendicular al flujo es de una circunferencia. Y pues una cabeza constante significa que nosotros vamos a tener una alimentación de agua en un solo nivel todo el tiempo, ¿sí? No va a variar. Por tanto, esa altura desde donde tenemos nuestra alimentación, ¿sí? Es decir, donde tenemos el nivel del agua, hasta pues más o menos la mitad del orificio por donde se está expulsando de ese sistema el agua también, eso es lo que significa la cabeza de presión. Es decir, esa diferencia de niveles. Si nosotros aquí tenemos, supongamos 50 y aquí tenemos 20, quiere decir de que nuestra H será 50 menos 20, casi siempre da 30. En ese caso sería esto. Y la longitud, siempre recordemos que la longitud para el gradiente hidráulico es paralela al flujo. Si el flujo en nuestros ensayos de laboratorio son de esta forma, es decir, el agua siempre atraviesa verticalmente o perpendicularmente al área de contacto, pues quiere decir de que la altura, ¿sí? La altura de nuestra muestra de suelo, eso va a ser exactamente la longitud para el gradiente hidráulico. Una vez más, no confundir la altura del suelo con la altura respecto de los niveles de agua. La altura de la muestra de suelo en el dispositivo del permeámetro nos va a generar la longitud que está atravesando el flujo, mientras que la diferencia de niveles de agua me genera la cabeza de presión. ¿Listo? Y el tiempo es la duración de la recolección de agua, es decir, en cuánto tiempo yo logro, digamos, obtener tanto volumen. Es decir, que estos datos, yo los voy a tener precisamente de mi ensayo de laboratorio perfectamente. Lo que estábamos viendo, cómo convertir la expresión en algo más pequeño. Ah, bueno. Entonces vamos a tener que volumen, que era el Q mayúsculo, sobre el tiempo, me da caudal. Y L sobre H,
que es el inverso del gradiente hidráulico, por tanto el gradiente hidráulico me va a quedar en el denominador. Si nos da por despejar el caudal propiamente dicho, caudal, que esto sí es volumen por unidad de tiempo, entonces me queda esta expresión que es fácil de recordar el resto de la vida. Caudal igual a Kia, ¿sí? Q igual a Kia, caudal, donde esto está en unidades de velocidad, este señor es adimensional y esto simplemente es un área. Por tanto, en algún momento, si esto lo hemos trabajado en centímetros sobre segundo y esto lo tenemos, por ejemplo, en cualquier otra unidad diferente de centímetros y que obligatoriamente será el cuadrado por ser un área, pues tendremos que hacer el respectivo factor de conversión para que nos dé unidades típicas o, digamos, unidades correspondientes, manzanas con manzanas, peras con peras, y podamos obtener un valor de caudal que seguramente nos tiene que dar en unidades de volumen sobre unidades de tiempo. El área debe ser perpendicular al flujo, ¿sí? Y la longitud para el gradiente hidráulico debe ser paralela al flujo. Eso es fundamental. Si eso se entiende bien, no hay ejercicio de permeabilidad que ustedes no desarrollen sin ningún problema. Y tenemos el otro método que ustedes tenían que mirar por ahí, que era el de cabeza variable. Y el método de cabeza variable, en general, maneja otro tipo de formulita, ¿sí? Específicamente, así como lo dijo el compañero en algún momento, hace referencia es más bien al tipo de suelos finos, ¿sí? El de cabeza variable es para suelos finos. Entonces, si ustedes entienden qué es un suelo fino, sabrán cuándo hay que utilizar específicamente esas ecuaciones para poder determinar el coeficiente de conductividad hidráulica o coeficiente de permeabilidad. Y ahora entendiendo esa fórmula, simplemente A minúscula es área de la sección transversal del tubo vertical. Y A mayúscula, área de la sección transversal de la muestra de suelo. ¿Cómo así? ¿Por qué eso? Resulta y acontece que en la cabeza variable, nosotros, el flujo no llega directamente constante a alimentar esa muestra de suelo, ¿sí? Aquí necesitamos, por la demora que va a tener que el flujo de agua, así esté saturada la muestra, se va a demorar mucho para poder obtener un buen volumen, pues nosotros lo que vamos a hacer es, en ese tubito, generar unas marcas. Por lo tanto, vamos a tener una variable, un delta de H, en el tubo. Ojo, ya no es entre los niveles de entrada y salida del sistema, ¿sí? Es en el tubo. Entonces, este tubo, pues normalmente tendrá que tener menos área que la misma muestra de suelo. Por tanto, esa es la que corresponde a esa área minúscula. Pero nosotros seguimos teniendo un área de contacto en general que va a ser la del cilindro de donde metemos esa muestra de suelo. Nosotros vamos a poder determinar simplemente desde donde arbitrariamente, es decir, decimos que tenemos cierta medida, cuánto se demora en llegar hasta la otra medida. Entonces, ahí es más por el tiempo y eso es precisamente por la demora que el flujo de agua va a tener en atravesar un suelo fino. Entonces, para eso simplemente utilizamos esa expresión. Más o menos los dibujitos en general de cómo es el Profe, sistema de una permeabilidad. preguntita en el ¿Perdón? dibujo anterior. ¿Perdón? La diapositiva anterior, qué pena. Profe, hay uno, porque en el constante uno tiene lo que es el tanque, o sea, ese blanquito que miramos ahí, que pues tiene un nivel de agua, ese es el tanque, imagino yo, ¿cierto? ¿A dónde está llegando el agua? Es a dónde está llegando. Mm. A dónde Ah, está no, no, llegando. me confundí, pensaba era un tanque de almacenamiento.